Buen día. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, profesor de la Universidad Central, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Bien, en esta ocasión les he convocado para hablarles acerca del informe presentado para el año 2017 acerca de las actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a situarnos un poco entonces en lo que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este informe está en un primer tiempo que por cierto lo pueden ubicar en la página web por internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consta de información de tipo logístico, organizacional y administrativo, sobre lo cual no vamos a entrar, y aspectos vinculados acerca de sus funciones consultiva y contenciosas. Así es que también hay personas que le dicen jurisdiccional. Bueno, recordarán que hablar acerca del informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela para el año 2017. En esta ocasión me voy a referir a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta o recordar que para el año 2012, en un acto sin precedentes en lo que al sistema venezolano se refiere, el gobierno de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. He tenido ocasión de disertar y escribir acerca de cómo esa actuación del Estado venezolano, Estado autoritario, violó la Constitución vigente en Venezuela desde el año 1999, toda vez que la Constitución en cuestión se refiere en forma explícita a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual le constitucionalizó, digámoslo así, la pertenencia de Venezuela al sistema integral de protección de derechos humanos del sistema interamericano. Además, por supuesto, de que viola el principio de progresividad previsto en materia de derechos humanos previstos en la Constitución y en ninguna forma se consultó al pueblo acerca de esta medida. Y además viola norma explícita también en donde la Constitución prevé el derecho de una residente en Venezuela a disponer del amparo internacional, es decir, dirigirse ante las instancias internacionales supranacionales de protección de los derechos humanos, uno de los cuales, al efecto de Venezuela por su ubicación geográfica, corresponde al sistema interamericano. Pero bien, luego de eso hay que aclarar también que esa denuncia, que tarde o temprano se retrotraerá cuando el Poder Judicial venezolano recupere la independencia y la imparcialidad que corresponde en un sistema de Estado de Derecho, en un sistema democrático, con plena separación de poderes, dada la usurpación que sufre Venezuela en este momento en cuanto a la separación de poderes. Pero aún así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue teniendo jurisdicción para resolver asuntos sobre violación de derechos humanos imputables al Estado venezolano en relación a hechos acontecidos con anterioridad a la fecha de 2012 en la cual se planteó la denuncia de la convención en cuestión. Bueno, aclarado esto, veamos que en el año 2017 se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo, unas ordinarias y otras extraordinarias. En esas sesiones de trabajo que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tratan diversos tópicos como lo son audiencias contenciosas. La Corte Interamericana aplica el principio de inmediación procesal,
con lo cual quiere tener directamente contacto los magistrados con con las partes, con las víctimas o presuntas víctimas, con los testigos, con los expertos y demás personas intervinientes. Se llevan a cabo también actividades de supervisión acerca del cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales. En esas ocasiones también en área contenciosa se dictan supervisión de sentencias y resoluciones de supervisión acerca del cumplimiento de medidas provisionales. Entonces, hubo una sesión ordinaria, la 117, llevada a cabo en Costa Rica, en donde a los efectos de Venezuela se efectuaron audiencias relativas a los casos Ortiz Hernández versus Venezuela y San Miguel Sosa y otras versus Venezuela. En la sesión extraordinaria 57, llevada a cabo en marzo en Guatemala, es interesante que allí se trató el tema, planteó, perdón, la consulta, la solicitud de opinión consultiva formulada por el Estado colombiano en materia de relación entre los derechos humanos y el ambiente, sobre lo cual tengo un video de esta misma sección de uso de palabra en mi Facebook Live, en mi fanpage. La sesión ordinaria 118, llevada a cabo en mayo en Costa Rica, tuvo fundamentalmente audiencias vinculadas al cumplimiento de medidas provisionales en relación a Venezuela en cuanto al sistema penitenciario y el tratamiento dado a la población reclusa en 9 centros penitenciarios del país, pero de los cuales podemos mencionar La Pica, Yare 1, Yare 2, etc. La sesión ordinaria 119 de septiembre en Costa Rica nos sorprendió con el dictado de la sentencia contenciosa del caso Ortiz Hernández el 22 de agosto de 2017 y otros contra Venezuela, sobre lo cual comentaremos más adelante. Hubo la sesión extraordinaria 58 en octubre en Panamá y la sesión ordinaria 120 donde se dictó la famosa opinión consultiva 23 en consulta planteada por Colombia en relación a la vinculación del ambiente y el respeto de los derechos humanos y el concepto muy importante de jurisdicción que les comenté en esa oportunidad. Es decir, que el Estado no solamente es responsable de los derechos humanos que hayan sido violados por sus actuaciones al interior de en cuanto se refiere a la errada política de protección ambiental o a la ausencia de ella, tanto al interior de sus fronteras como al exterior de ellas, siempre y cuando esas consecuencias dañosas para el ambiente se hayan originado en actuaciones imputables al Estado respectivo. En cuanto a la función consultiva, recordemos que la Corte Interamericana tiene dos: la función consultiva y la función contenciosa. La función consultiva es muy importante tenerla en cuenta porque ella implica que la Corte está facultada por la normativa que la rige para emitir interpretaciones que le hayan sido en relación al entendimiento que se le deba dar a alguna, cuidado, no solo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también en todo el corpus juris americano de derechos humanos, donde está comprendida la Carta de la OEA, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y otras convenciones interamericanas de derechos humanos, por ejemplo, las que existen de lucha contra la discriminación,
e inclusive la Carta Interamericana Democrática. De manera que Venezuela, a pesar de su denuncia por esta vía, no escapa a la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la función contenciosa, nos vamos a encontrar con que hubo 18 nuevos casos planteados en el seno de la Corte Interamericana durante el año 2017. De ellos, 2 casos vinculados con Venezuela. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si Venezuela denunció la convención en 2012? Bueno, porque como les mencioné, se trata de circunstancias acontecidas con anterioridad a la denuncia en cuestión. Una, el caso de Tulio Álvarez Ramos contra Venezuela por violación de la libertad de expresión, de los derechos políticos, de la libertad de tránsito y de la presunción de inocencia. Y el caso Díaz Loreto y otros contra Venezuela, nada menos que esta circunstancia de ejecución extrajudicial. Aparte de eso, hubo la audiencia del caso Ortiz Hernández versus Venezuela, donde se trató el tema de la vida, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, nada menos que de estudiantes dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. En esa ocasión perdió la vida por arma de fuego un cadete, sin que el Estado venezolano se haya hecho responsable de las circunstancias y de las consecuencias de semejantes circunstancias en una persona que se encontraba en ese momento bajo la supervisión de las autoridades militares del país. Nada menos que un cadete, pues. Y también la audiencia del caso San Miguel Sosa contra Venezuela por violación de los derechos políticos, de la libertad de expresión. Un caso que comenzó en el año 2016, fue planteado, llegó allí en el año 2016, circunstancias acontecidas con anterioridad, en vista de que en el año 2002, cuando se solicitó un referéndum revocatorio para revocar el mandato de quien era presidente para el momento, Hugo Chávez, y personalidades del gobierno hicieron una lista conformada por las personas que allí habían firmado, dentro de las cuales las denunciantes en este caso, que eran funcionarias del Consejo Nacional Electoral para la esto les implicó, como a tantas otras personas, la destitución en vista de sus opiniones políticas. También tenemos la sentencia Ortiz Hernández versus Venezuela, dictada el 22 de agosto del año 17, que, como les decía, fue debido a la muerte de un cadete por arma de con ocasión del ejercicio de prácticas de entrenamiento. Podemos decir que en líneas generales el promedio para la decisión de un caso, sustanciación y decisión de un caso ante la Corte Interamericana en cuanto a estos últimos supuestos mencionados y otros en general, porque se trata de su informe el que lo señala de esa manera, es de 27 meses desde que se plantea el caso hasta que sale la sentencia. Actualmente, en el año 2017 se encontraban en trámite en relación a Venezuela los casos López Soto desde el año 2016, Tulio Álvarez Ramos desde el año 2017 y Díaz Loreto desde el año 2017. Digamos que son los casos que están en espera de sentencia. Tenemos para hasta 2017 un total de 20
20 casos que involucran denuncias planteadas en contra del Estado venezolano. Además de eso, el informe hace mención de haber logrado realizar reuniones con agentes del Estado venezolano acerca del cumplimiento de sentencias. Pero fíjense ustedes, reuniones informales, porque resulta ser que el Estado venezolano, un Estado forajido, no ha permitido desde hace, vamos a decir, lustros, más de una década al menos, no ha permitido que los comisionados de la Corte, de la Comisión Interamericana, ni magistrados de la Corte Interamericana, ni el relator especial para la libertad de expresión, ni tampoco otros funcionarios del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, Naciones Unidas, les ha permitido ingresar a hacer visitas in loco en el territorio venezolano. ¿Por qué será? Ustedes saben que el sentido común las máximas de experiencia, digámoslo así, nos muestran que cuando uno está orgulloso de algo, es el primer llamado a salir a mostrarlo, a propagandearlo. Pero cuando uno en cambio empieza a esconder las cosas, es porque cierta vergüenza hay, porque hay gato encerrado. Pues bien, las únicas reuniones que ha logrado la Corte Interamericana tener con agentes del gobierno venezolano han sido de naturaleza informal y acerca del cumplimiento de las sentencias dictadas, de las cuales, como vamos a ver, no se ha cumplido ninguna. No es de extrañar, porque hay que recordar que antes de que se produjera la inconstitucional denuncia de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Justicia había sostenido la tesis de que no son vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense ustedes que la propia Constitución menciona en letra expresa que será de obligatorio cumplimiento estas decisiones. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia dice que de justicia, pues, en su momento y hasta la época, ha venido diciendo que por razones de soberanía, de esa soberanía trasnochada del siglo XIX, por cierto, no del concepto moderno de soberanía, virtud del derecho internacional de los derechos humanos, cosa que es totalmente ignorada, sostiene que el Estado decide qué sentencias cumple o no, de acuerdo a que violen o no, según ella, su soberanía. Bien, el resultado de esto es que hay 189 casos en este momento, o sea, para el informe 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estado de supervisión del cumplimiento de sentencias, de las cuales 8 corresponden a Venezuela. La sentencia del Caracazo del año 2002 fue cumplida solo parcialmente. No hay cumplimiento alguno de las sentencias de los casos Chocrón de 2011, Familia Barrios de 2011, Díaz Peña 2012, Uzcategui 2012, Hermanos Landaeta Mejías 2014, Granier y otros, famoso caso Radio Caracas Televisión, por violación de la libertad de expresión, como mínimo. Del año 2015, el caso Ortiz Hernández del año 2017. Estos son casos, estos son 8 casos que sentencias contenciosas en contra del Estado venezolano por violación de derechos humanos que no han sido objeto de cumplimiento, salvo la del Caracazo, que la fue cumplida parcialmente. Hay que recordar que el caso del Caracazo data de 1989, época anterior al régimen chavista. Y sabemos que las sentencias condenatorias en materia de derechos humanos afectan al Estado, no a los gobiernos. Por tanto, mal puede un Estado decir que el caso fue producto de la actuación de gobiernos anteriores y que por tanto no responde. Pues bien, ese ha sido en gran parte el argumento de Venezuela para cumplir solamente en forma parcial esa sentencia. Ninguna de las otras ha sido cumplida. Y luego tenemos
otra serie de sentencias que tampoco han sido cumplidas, pero cuentan con la exigencia formal presentada por la Corte Interamericana en función del artículo 65 de la Convención. Por eso tienen mención aparte, y que no obstante ese, digamos, recordatorio estricto, también han sido ignorado el cumplimiento. Son los casos del amparo del año 96, una matanza brutal. El caso Blanco Romero de 2005, Retén de Katia 2006, Corte Primera por destitución de magistrados del momento, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que ordenó el reenganche de esos magistrados y nunca se ejecutó, de 2008, el caso Ríos de 2009, el caso Peroso de 2009, el caso Reverón Trujillo de 2009, el caso Barreto Leiva de 2009, el caso Usón Ramírez de 2009 y el caso Leopoldo López Mendoza de 2011. Por supuesto, todas dictadas por el sistema, casos decididos por estas sentencias, casos todos vinculados con las actuaciones autoritarias y altas del régimen venezolano, que desconoce como lo dije antes, el carácter vinculante de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana y que poco estima la obligación de respetar los derechos humanos según el artículo 19 de la Constitución, como desestima totalmente el artículo 2 de la Constitución venezolana, que establece como un valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación estatal la preeminencia, fíjense ustedes, preeminencia de los derechos humanos, no preeminencia de ninguna revolución sin soporte constitucional, no preeminencia de ninguna ideología política, como en este caso socialismo que se ha querido introducir por todas partes. Los derechos humanos, toda consideración de orden social, económico y político en Venezuela por mandato constitucional debe ceder frente a su confrontación con derechos humanos, debiendo estos ser preferidos en todas circunstancias. Y además de eso, en materia de medidas provisionales, se han dictado 4 que tampoco han sido objeto de cabal cumplimiento. Vamos a decir que Venezuela es un reo remiso a la hora de proteger los derechos humanos. No hay que olvidar que el subterfugio con el cual salieron a justificar la injustificable denuncia de la Convención Interamericana era que esta que esta Corte Interamericana actuaba como una herramienta del imperio en contra de la Revolución venezolana. Cosa, bueno, panfletaria por demás. Pero si fuese así, ¿acaso no corresponde? Entonces, en virtud de la imparcialidad de la cual deben hacer cuenta los magistrados de la Corte Interamericana, si los consideraba parcializados en contra del gobierno, ha debido, en consecuencia, recusar a esos magistrados y hacer que se constituyera por parte de la OEA una comisión, una corte internacional ad hoc a los fines de juzgar los casos en los cuales estuviese involucrado el gobierno venezolano. Y además, expertos que objetivamente determinaran si había o no, efectivamente, violación de los derechos humanos previstos, no solo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino en la Constitución de la República. Nada de esto se hizo porque obviamente el móvil era político para evitar que la Corte Interamericana intercediera a favor de la protección de derechos humanos y en contra de los designios políticos de un régimen totalmente autoritario como el que se encuentra en Venezuela. Existe abundante jurisprudencia que está referida en el informe y les invito
a leerlo con detalle. Nada más les digo por encima los temas importantísimos sobre los cuales existe jurisprudencia de la Corte Interamericana. Desaparición forzada, propiedad y protección del domicilio, libertad de expresión, estabilidad laboral, muerte bajo custodia. El caso del cadete venezolano. Derechos humanos que no deben ser juzgados por tribunales militares. Fíjense ustedes que hasta la Constitución venezolana expresamente dice que en materia de enjuiciamiento, en el caso de derechos humanos, el tema debe ser sometido a los tribunales ordinarios. Sin embargo, en Venezuela se someten todos estos temas a los tribunales militares. Violencia sexual, ambiente y derechos humanos, identidad de género y diversos modelos de familia, dentro de los cuales, pues, los que conforman parejas de igual género. Bien, el tema es importantísimo, es realmente vergonzoso y lastimoso para Venezuela que su autoritario de la Corte Interamericana, es importante insistir que no se retiró del sistema interamericano, sino solo parcialmente en cuanto se refiere a la contenciosa de la Corte Interamericana, puesto que sigue sujeta a la función consultiva de la Corte Interamericana y además se encuentra sujeta plenamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la labor de la Comisión no deviene de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino de la Carta de la OEA. Le corresponde tutelar en función de la Carta de la OEA a la Comisión Interamericana, nada menos que la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre, Derechos y Deberes del Hombre. Finalmente, hagamos aplauso de dos instancias que han sido creadas dentro del sistema interamericano, como lo son el Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas y el Defensor Público Interamericano. Estas dos figuras son importantísimas porque muchas personas, sobre todo personas de escasas posibilidades económicas, plantearse después de haber agotado los tribunales, el sistema de protección interno, aunque en algunas circunstancias no es necesario agotarlo, pero en todo caso hace falta incurrir gastos y en tiempo para poder llevar un caso al sistema interamericano, primero ante la Comisión Interamericana que se encuentra con sede en Washington, en los Estados Unidos de América, y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José de Costa Rica. Y por supuesto hay que cubrir gastos que son en dólares. Entonces se ha creado estas dos figuras, este fondo de asistencia legal para cubrir todos los gastos de defensa, incluyendo etcétera, de testigos, de víctimas, de expertos, etcétera. Y el defensor público interamericano para aquellos supuestos en los cuales la persona denunciante o denunciantes no tienen cómo sufragar honorarios profesionales de abogados quienes les defiendan ante el sistema interamericano. Esto está funcionando muy bien. Y para cualquier detalle, remítanse por favor a este informe. En algún momento que Venezuela recupere su democracia, recupere el orden constitucional y su vigencia, recupere la separación de poderes y el Estado de Derecho, sin duda Venezuela regresará plenamente al sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, cualquier comentario, como siempre, a través de mensaje privado, y con mucho gusto atenderé sus inquietudes y sus observaciones. Gracias por su atención.